Hola, eh, Eduardo Enot me solicitó que hiciera una presentación de la línea a la cual represento, que se llama Innoagro. Los productos que tiene la línea Innoagro son bastante variados, pero la verdad es que yo hoy día no quiero hablar o describir productos, sino que en el fondo voy a hablar de ciertos conceptos y ciertos problemas ante los cuales hay determinados productos, que son 4, que realmente pueden hacer algunas diferencias, y les quiero transmitir a ustedes esos conceptos para que tengan un conocimiento y puedan sacarle provecho a estas aplicaciones. Ahora, voy a ir deteniendo la grabación cada cierto tiempo para que no salga tan pesado el video y reanudarla nuevamente después. Bueno, en primer lugar, yo quiero partir contextualizando esta situación, o sea, ubicándonos un poco de qué es lo que estamos hablando. Yo, por lo que me dijo Eduardo, Eduardo me dijo que él tiene un grupo de asesorados que son del valle al interior de Vallenar. Entonces, es un valle que, bueno, tiene unas características relativamente similares a otros valles del norte de Chile, donde sabemos que hay muchas limitaciones edafoclimáticas, o sea, tanto de clima como de suelo. Y ante eso nosotros tenemos que enfrentarnos. Ahora bien, el negocio que nosotros estamos viendo hoy día y lo que según me comentó Eduardo, hay productores que llevan tiempo trabajando con uva de exportación, pero con variedades tradicionales, y hay unos pocos también que están trabajando también con algunas variedades nuevas, y como Allison, como Tinco, están recién partiendo con eso. Y bueno, para poner en contexto este tema, yo creo que hay que ubicarse en lo siguiente. El negocio de la uva de exportación que se dio por muchos años en estos valles interiores, se dio fundamentalmente por un concepto bastante claro, que era la precocidad. O sea, el clima que existía en estos valles nortinos de Chile nos permitía salir en un periodo, o terminar y cosechar en un periodo en el cual el mercado estaba literalmente desabastecido. Entonces, lo que se denomina una ventana comercial. Y esa ventana comercial se mantuvo por mucho tiempo. Por lo tanto, el negocio era salir temprano. Para eso se aplicaba cianamida temprano, y todo se hacía de tal forma de que la cosecha se apurara lo más posible, lo cual implicaba que no era necesario tratar de sacar una alta productividad, sino todo lo contrario. Bastaba con una cantidad razonable, o sea, con 1.500 cajas, qué sé yo, podía perfectamente, 1.800, máximo 2.000 cajas, podía uno salir en una fecha bastante interesante y acceder a un mercado de precios muy altos, porque el mercado no había competencia. Entonces, eso funcionó, como les digo, durante largo tiempo. ¿Y hasta cuándo? Hasta cuando empezaron a aparecer otros actores al mercado. Apareció el hemisferio norte produciendo obviamente fruta más tardía, que fue ocupando parte de esa ventana. Después apareció Perú, y etcétera, etcétera. Fueron apareciendo otros actores que fueron compitiendo y fueron llenando esa ventana, ante lo cual hoy día ya no existe esa ventana de mercado. O sea, en este momento definitivamente hay nuevas zonas productoras, por lo tanto ya eso no existe. Necesariamente apareció paralelamente una reconversión de variedades, o sea, aparecieron nuevas variedades a las cuales se podía acceder, que estas nuevas variedades que fueron creadas, la mayoría de ellas en Estados Unidos, esas variedades fundamentalmente están basadas en que tienen una mayor productividad, son fáciles de manejar, tenían menos raleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente tenían un potencial de altísima productividad. O sea, las variedades nuevas generalmente se está buscando que logren producciones que bordean los 3.500 a las 4.000 cajas por hectárea, potencialmente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos hoy día. O sea, variedades que teóricamente van a producir 4.000 cajas, pero lamentablemente en la práctica se ha visto mucha dificultad, sobre todo en estos valles, por situaciones, limitaciones que tiene nuestro clima, nuestro suelo, que la verdad que ha costado mucho sacar esa potencialidad. Entonces, hoy día tenemos que ver por otro lado, además,
que en la búsqueda de ese potencial, al dejar una mayor cantidad de fruta colgada para sacar una alta productividad, nos encontramos además con que la fecha de cosecha, como ya no es tan relevante, nos atrasamos en la fecha de cosecha y en ese proceso se nos deteriora el escobajo. Y uno de los principales reclamos que ha habido estas últimas temporadas, yo diría que es el principal reclamo, por lo menos de las últimas 5 temporadas, ha sido la deshidratación de escobajo a la llegada al mercado. Entonces, ahí tenemos nosotros un gran desafío. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Hoy día necesitamos sacar alta productividad, porque con baja productividad no vamos a hacer el negocio, no va a resultar porque los precios ya no son los que se esperaban. Por otro lado, necesitamos vallas terminadas, firmes, y por otro lado, escobajo verde. O sea, son cosas bastante difíciles de lograr en conjunto, porque por un lado, al dejar una alta productividad, se retrasa la cosecha y en ese proceso se deteriora el escobajo en forma natural. Es un tema natural que lo vamos a ver, explicar más adelante por qué sucede. Por lo tanto, es un negocio diferente. O sea, de partida, para los que llevan tiempo trabajando con uva de mesa, yo creo que tenemos que entender que el negocio cambió. El negocio que teníamos con las variedades tradicionales era, aquí en el norte, era uno. Hoy día el negocio es otro negocio. Hoy día tenemos que hacer cosas diferentes. Si nosotros pensamos que vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo, no va a resultar. Tenemos que cambiar nuestros conceptos, tenemos que cambiar nuestros manejos para lograr el objetivo. Ahora, voy a tratar de ser, en esta conversación, y Eduardo me lo comentó, voy a tratar de ser bastante simple para explicar las cosas, para hacerlas entendibles y no complicarlo. No es tan fácil, porque son algunos procesos complejos que uno tiene que, de alguna forma, simplificarlos y explicarlos y hacerlos entendibles. No es algo fácil, pero voy a hacer lo mejor posible. Por ejemplo, si ustedes pueden ver ahí, si hacemos un esquema básico, el esquema básico y dividimos eso en compartimentos, ahí nosotros tenemos que, para que este sistema productivo que es la fruta, que es la planta, el sistema productivo, el sistema frutal productivo, para que nos funcione, deberían esos compartimentos estar funcionando en forma óptima. O sea, una copa funcional, que es la parte del follaje, las hojas, una raíz funcional, el balance de hormonas, que son sustancias que hacen las regulaciones internas dentro de la planta, y los nutrientes, los minerales esenciales que también ayudan a la fabricación de compuestos. Entonces, eso se ve bastante bien si es que funciona de esa manera. Pero además de eso tiene que haber un flujo continuo del racimo. Y ese es un desafío importante porque nosotros podemos tener todo funcionando perfectamente. A lo mejor todos estos compartimentos están funcionando, pero si tenemos algo que nos está alterando el flujo por los ductos o haces vasculares que se llaman, por los ductos y por ejemplo, por una enfermedad como podría ser hongos de la madera, no vamos a tener un resultado. O sea, lamentablemente, muy buena raíz podemos tener, muy buen follaje podemos tener, pero si tenemos una interrupción del flujo, el tema no va a funcionar. Si tenemos una buena disponibilidad de nutrientes, un buen suelo, una buena fertilidad, pero la raíz está con alguna limitante, tampoco va a resultar. Entonces, nuestra preocupación permanente es mantener este sistema en equilibrio. Y para eso están ustedes, digamos. Para eso, estar atentos a lo que está ocurriendo. Si nosotros vemos además este sistema productivo del cual estamos hablando, está expuesto a una serie de factores que son los factores abióticos, que son los factores ambientales. Y esos son factores dinámicos, o sea, permanentemente están en cambio y en forma dinámica y no programada. Y eso realmente nos implica una preocupación permanente y una capacidad de reaccionar. Por eso que a veces yo escucho que hay productores que me dicen, mira, el año pasado yo hice este manejo exactamente y me fue súper bien y este año voy a repetir exactamente lo mismo. Entonces yo digo, oye, la base podrás repetirla, pero no puedes repetir exactamente lo mismo porque tienes que ir viendo cómo se presenta la temporada. Por ejemplo, en primaveras que son un poco más frías y nosotros tenemos el periodo de flor y posterior a eso tiene que ocurrir lógicamente el raleo y cuando tenemos una temporada fría el raleo se complica, por lo tanto hay que hacer a lo mejor 2 y hasta 3 aplicaciones para obtener el raleo, por ejemplo.
En un año caluroso basta con una aplicación. Entonces, no podemos pensar que vamos a repetir exactamente lo mismo de un año porque no fue bien. Entonces, hay que estar atentos a reaccionar rápidamente frente a los cambios que se presenten año con año. En esta zona, una de las grandes limitantes es el suelo, la calidad de los suelos. Entonces, es fundamental mantener la práctica que antes se hacía en forma anual y que se ha ido dejando de hacer lamentablemente, que es la incorporación de materia orgánica en forma anual al suelo, mantener un suelo con una alta disponibilidad de materia orgánica. Eso ha ido pasando la cuenta, porque se ha dejado de hacer, por un tema económico, porque hoy día el negocio no está dando lo que daba en antaño. Por lo tanto, hoy día se ha dejado de hacer cosas que realmente hoy día son absolutamente necesarias. Ahora, dijimos que teníamos que mantener el equilibrio, raíz, copa, fruta funcionando. Copa me refiero a la parte del follaje, las hojas. Es fundamental. El follaje o las hojas es fundamental mantenerlas activas, o sea, mantener la hoja activa porque es la fábrica que tiene la planta. La planta fabrica sus sustancias captando el CO2 del aire, en buenas cuentas el carbono, y lo une con el agua que viene desde el suelo y forma los compuestos que van a permitir que esta fábrica funcione, que esta fábrica de fruta, digámoslo en términos simples, que esta fábrica de fruta no funcione. Si nosotros tenemos una hoja clorótica que no está funcional, que no está activa como debe ser, difícilmente vamos a tener los compuestos que requerimos para formar esa fruta. Y después vamos a tener fruta deficiente, blanda, que falta color, que se desgrana, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas más importantes que hay que estar atento es mantener las hojas en su equilibrio y activas. Para eso existe hoy día un instrumento que se llama medidor de clorofila. Y este medidor de clorofila es un sensor que se coloca con una pinza en la hoja y mide perfectamente el contenido de clorofila que tiene esa hoja y según eso da un índice, da un valor. Y nosotros la preocupación que tenemos que tener es que las hojas en términos generales se manejen en un rango de esos valores, no por debajo. No por debajo, porque cuando la hoja está clorótica, está medianamente activa, no está fabricando los azúcares o fotosintatos que nosotros requerimos para poder llegar a buen término con la fruta. Entonces, en el caso de ustedes, como son un grupo, probablemente es interesante que vean la manera de estos instrumentos se venden por la web, y vean la manera de poder adquirir uno de estos instrumentos y que aprendan a usarlo y que vayan calibrando la vista para ir visualizando cuándo la planta o la hoja está realmente activa o cuándo no está. Y cuando por ese motivo eso no está ocurriendo, bueno, hay algunos mecanismos para poder levantar o elevar la actividad de fotosíntesis de la hoja. O en buenas, dicho en términos simples, en colocar la hoja más verde. Entonces, volviendo atrás, la fotosíntesis es fundamental, o sea, las hojas que estén funcionando, la fábrica de azúcares, que es la hoja, que estén funcionales. Eso nos va a dar el 95% del resultado, digamos, de la materia seca, el 95%. Después tenemos otros factores como son la disponibilidad de agua. Obviamente tiene que haber una disponibilidad de agua y la planta internamente está además produciendo fitohormonas que son reguladores de todo su funcionamiento, que son, y ahí están descritas, fundamentalmente son citoquinina, usina, giberelina, etileno y ácido abscísico. El etileno y el ácido abscísico son, el etileno es la fitohormona que hace madurar la fruta y el ácido abscísico es la fitohormona que hace que la planta entre en latencia. Esos son, y las otras son hormonas que hacen división y que hacen crecimiento, que son lo que a nosotros nos interesa. Y el giberélico ustedes lo conocen bien, que nos ayuda al raleo, etc. Y por otro lado, los nutrientes minerales. Entonces, si nosotros tenemos ese esquema funcionando permanentemente, podemos ir llegando, logrando un buen objetivo. Como les dije delante, la materia seca, el 90% de esa materia seca que está indicado allí son los carbohidratos o azúcares que dependen del funcionamiento de las hojas, del follaje, de hojas activas.
no pueden haber hojas parásitas, tampoco puede haber excesos de follaje, y después vamos a ver cómo poder saber cuándo hay exceso o no hay exceso, pero no puede haber excesos de follaje, porque cuando hay exceso de follaje hay muchas hojas parásitas, que en el fondo esas hojas están consumiendo y no están produciendo. Lo que nosotros necesitamos es que las hojas estén produciendo, más que consumiendo. Y el resto son otras sustancias que le dan otras características a la fruta, a la baya, pero fundamentalmente el 90% está dado por una buena mantención de las hojas o del follaje. Además, cuando se produzca la fruta, tenemos que saber que la baya, en buenas cuentas, el 20% del peso de la baya está dado por la materia seca. La materia seca tiene que ser por lo menos un 20%. Cuando la materia seca que tiene la baya no alcanza, que está producida, no se olviden, por las hojas. O sea, si esa materia seca no logra ese funcionamiento, no es que esté, no es que solamente esté fabricado por las hojas, sino por las hojas funcionales, a eso me refiero, en interacción con la raíz, con el agua, etc. Bueno, pero si la materia seca está bajo el 20%, les aseguro que ustedes van a tener fruta mal terminada, o sea, fruta blanda, fruta con bajo peso, fruta inconsistente, fruta cristalina, etc. Por lo tanto, es súper importante mantener las hojas activas, la raíz funcionando, todo el sistema de flujo de la planta funcionando, obviamente la dotación de agua, para que se pueda producir y la planta pueda fabricar ese 20% de materia seca, que en el fondo son los azúcares que entran a la baya. Y el resto, el otro del 30%, está dado obviamente por el agua. Si nos falla el agua, no funciona el sistema, eso está claro. O sea, si nos falla el agua en algún periodo, obviamente que no va a pasar la cuenta, o en calibre, en calidad de fruta, etc. Y eso es lo que ustedes tienen que estar permanentemente observando. Ahora, repasando un poco, lo fundamental es la fotosíntesis, dada que fundamentalmente la fotosíntesis se realiza en las hojas, no lo olviden, en hojas funcionales. Mientras, si las hojas se mantienen funcionando, perfecto. Si las hojas están cloróticas, no están funcionando, esta fábrica no está funcionando bien. Y posterior a eso están las hormonas vegetales, que por un lado las produce la planta. La planta produce sus propias auxinas, citoquininas, giberelinas, etilenos para dar las señales en las distintas funciones que tiene que hacer la planta. Sin embargo, nosotros podemos, en cierta medida, complementar estas fitohormonas de manera externa o exógena. Podemos dar algunos complementos de tal manera de apoyarla cuando entran en déficit estas hormonas para que la planta responda mejor. Y ahí entran los productos de los cuales le voy a hablar posteriormente. Acuérdense de esto, las hormonas vegetales en general las produce la planta, pero nosotros podemos externamente, en forma artificial, entregarle también porciones de estas hormonas para nosotros lograr los objetivos o potenciar los objetivos que queremos conseguir. En tercer lugar están los macronutrientes y después los micronutrientes que ustedes tienen que haber escuchado hablar: zinc, manganeso, boro, hierro, etc. Y siempre es bueno tener análisis para saber si están dentro de los parámetros, y cuando no estamos dentro de los parámetros hay que reforzarlo de alguna manera para subir esas cantidades de micronutrientes. Pero lo más importante a nivel hoy día ya está comprobado que lo más importante es mantener una buena actividad foliar o de hojas para que haya fotosíntesis permanentemente y una buena dotación de hormonas vegetales. Ahora bien, las hormonas o fitohormonas que se llaman, las fitohormonas tienen distintas funciones, sobre todo las principales, que son las citoquininas, que ustedes conocen, habrán escuchado y también han usado, las giberelinas, que también las han usado, y las auxinas. Estas hormonas, citoquininas, giberelinas, auxinas, tienen un sinnúmero de funciones, pero nosotros vamos a destacar aquellas que realmente nos interesan hoy día. Por ejemplo, elongar inflorescencia es lo que llamamos alargue de escobajo, ¿cierto? Cuando nosotros queremos que el racimo se alargue, se elongue al comienzo de la temporada, necesitamos un racimo más expandido, más fácil de trabajar. Para eso, nosotros hasta la fecha hemos usado fundamentalmente giberelina o ácido giberélico.
Eso es lo que ha sido lo que hemos utilizado. Sin embargo, está comprobado que las auxinas pueden hacer también ese mismo trabajo y mejor todavía. ¿Por qué motivo? Porque las giberelinas, el ácido giberélico, el uso y abuso de giberélico, durante tantos años nos ha venido causando una serie de inconvenientes. Y los inconvenientes están dados por, ustedes los conocen bien, los desgranes, que han sido realmente un problema permanente con los excesos de ácido giberélico, y hoy día además también se ha comprobado que tenemos efectos sobre la fertilidad de yemas del año siguiente. O sea, los excesos de giberélico provocan desbalances nutricionales internos en la planta que finalmente después nos pasan la cuenta con la fruta del próximo año. Y el año siguiente tenemos racimos más cortos, tenemos racimos más pequeños, tenemos menos fruta y nosotros decimos ¿qué pasó? ¿Dónde se fueron los racimos? Y bueno, nosotros hemos ido lamentablemente en forma inconsciente provocando ese problema con los usos y abusos de giberélico durante tanto tiempo. Entonces, ahí tenemos una función que las auxinas nos pueden ayudar. Por otro lado, para lo que es la división celular, acuérdense de este cuadrito que lo vamos a volver a mostrar en todo caso. Para la división celular, fundamentalmente el trabajo lo hacen las citoquininas. Ustedes lo saben, porque usan citoquininas para crecimiento, que se llama. ¿Qué es lo que hace la citoquinina? Estimula la división de células. Entonces, al dividir más la célula, después cada una de esas células al crecer le da el calibre a la valla. Por lo tanto, las citoquininas toman protagonismo en lo que es la división celular. Eso es un hecho, perfecto. Pero hay que tener cuidado de qué tipo de citoquinina se usa, porque las citoquininas tienen algunos efectos colaterales que ya los conocemos. Cuando empezamos, lamentablemente, a abusar del uso de citoquininas, de las dosis, después tenemos problemas de astringencia, tenemos problemas de desgrane, tenemos engrosamiento de escobajo, tenemos reclamo en el mercado, etc. Falta de color, y eso es porque estamos usando dosis o tal vez algunas citoquininas que son demasiado agresivas. Después vamos a explicar por qué para la planta esas citoquininas no son tan amigables. Por otro lado, tenemos otro efecto que es bastante interesante, que se denomina división del cámbium. En términos simples y entendibles, división del cámbium se refiere a la generación de haces vasculares secundarios, o sea, los ductos que llevan los compuestos a la valla tienen que estar absolutamente expeditos la mayor parte del tiempo para que los compuestos, que son los azúcares, pasen de la hoja a las bayas y puedan dar la terminación, la firmeza, el dulzor, etcétera, a la valla. Si esos ductos, por A, B o C motivo, se deterioran porque no hay suficiente auxina, entramos en problemas. Y empiezan los desecamientos y muchas veces hasta el palo negro, que ustedes ya lo deben conocer. Es porque la auxina cae en un momento determinado y se lo voy a explicar más en detalle. Por otro lado, para elongar células divididas, la giberelina y la auxina tienen, lógicamente, un protagonismo. Y la citoquinina, fíjense que para lo que es inhibir la degradación de la clorofila, o sea, la degradación significa cuando la clorofila se empieza a colocar la hoja amarilla. Entonces, cuando la hoja empieza a colocarse amarilla, se empieza a degradar la clorofila, que puede ser por diversos motivos, por exceso de madurez, por falta de agua, etcétera, etcétera. Y la citoquinina tiene una labor súper importante porque logra recuperar la actividad de la clorofila. Y por lo tanto, la hoja se hace más activa y con eso tenemos una hoja más funcional y que va a estar trabajando y acarreando estos compuestos que al final le van a dar el resultado a su fruta. Finalmente, a nivel de la raíz, ¿cuál es la hormona que genera nuevas raíces, lo que se llama la rizogénesis, que logra estimular el crecimiento radicular? Y la raíz es fundamental, sobre todo en estas localidades donde sabemos que el suelo es una limitante, es la auxina, la fitohormona, en forma, no se olviden que estos son fitohormonas endógenas, pero yo estoy diciendo cuándo yo podría ayudar en forma externa a que estos niveles de hormona no se me caigan, no se me bajen más de la cuenta. Después vamos a volver a ese cuadro para que lo tengan bien, pero ese cuadro es sumamente interesante. Ahora bien, si queremos tener una valla firme, ¿cómo la logramos? O sea, ¿qué es lo que es una valla firme? ¿Qué tiene una valla firme con respecto a una valla blanda?
Una valla mal terminada, mejor dicho, de una valla bien terminada. Bueno, los principales parámetros que hay que tener en la mente es que medido con esa instrumento que les decía antes, el medidor de SPAD, el que les mostré hace un momento atrás, medido con ese medidor de SPAD, nosotros deberíamos mantener desde la brotación hasta la cuaja de la fruta, nosotros deberíamos mantener el nivel o el índice SPAD medido en las hojas en valores cercanos entre 30 y 35 SPAD. Ese debería ser el rango en el cual se debería mover el índice SPAD en ese periodo. Y posterior a eso, una vez que cuajó en adelante, sobre todo en el llenado, tiene que ser más que eso incluso. O sea, el valor SPAD tiene que estar entre 45 y 55. Y en términos simples, la hoja tiene que estar más verde todavía. Más verde, verde brillante. Si logramos eso, obviamente vamos a tener una fábrica funcionando. Si no logramos eso, difícilmente vamos a tener un buen producto al final. Y aquí hay algo interesante. El índice de área foliar que se requiere, que está establecido, esto para las variedades tradicionales, porque todavía nos queda hacer un ajuste y poder validarlo con las variedades nuevas. Pero en términos generales, el índice de área foliar que se requiere anda entre 1,8 y 2,4. Ahora, ¿qué significa esto en términos simples? Pongamos 2, pongamos un término medio, 2. ¿Qué significa índice de área foliar? 2. Eso significa que por cada hectárea de terreno que nosotros tengamos en un parrón, o sea, por cada hectárea de parrón, nosotros deberíamos tener una superficie arriba en el follaje de 2 hectáreas de hojas. O sea, si yo pudiese bajar todas las hojas de 1 hectárea y las pusiese una junto a otra, y después midiera eso, debería tener el doble de superficie en hojas con respecto al suelo. ¿Me explico? Bien. Ahora, ¿qué pasa si tengo más que eso? Si tengo más que eso, entra en problemas. Nuevamente entramos en el emboscamiento, entramos con hojas parásitas. Entonces nosotros deberíamos tener un par de capas de hoja. Ese debería ser más o menos nuestro parámetro. Eso es un índice que hay que tenerlo claro, y eso después con el tiempo y la práctica uno más o menos ve un parrón, lo ve un parrón que tiene luminosidad, no un parrón emboscado, no un parrón sombrío, es un parrón que está activo. Si la hoja además son hojas verdes y no hay hojas parásitas, amarillas, si no hay exceso de hojas que estén sombreando las hojas de abajo, bueno, tenemos un parrón que está en actividad y que está produciendo lo que corresponde para la valla. Estoy tratando de ser súper simple para explicar estas cosas. Y la materia seca, como habíamos dicho, tiene que estar en la valla más de un 20%. Con menos que eso van a tener fruta blanda y fruta, ojo, fruta más liviana. En años que hay fruta más liviana tenemos menos materia seca. Y después tenemos aquí los parámetros que se pueden medir en un análisis posterior cuando ustedes quieran llegar, lo que tiene el contenido de nitrógeno, estos son miligramos por 100 gramos de fruta fresca. El contenido de nitrógeno, el ideal más o menos anda de 100 miligramos por 100 gramos de fruta fresca, cuánto contenido de fósforo, de potasio de cada elemento. Eso más que nada lo va a arrojar y su asesor en algún análisis que hagan de vez en cuando, un análisis para saber más o menos en qué posición están ustedes. Y finalmente, una raíz activa desde temprano. Eso es fundamental, o sea, la raíz de una planta, de un parrón, debería ser a lo menos la masa radicular, que no la vemos. O sea, eso es importante. Tenemos que estar preocupados de estar generando raíces porque la raíz no la vemos, porque está bajo tierra. Pero la raíz debería ser un tercio de la parte aérea. Entonces, es súper importante que la raíz esté activa, que se esté generando, que haya pelos radiculares, que haya raíz nueva. La raíz nueva es de color blanco y ustedes la conocen. Esas raíces nuevas son absolutamente eficientes porque absorben el doble que una raíz café, que es la raíz suberizada. Una raíz más antigua absorbe la mitad, tanto de agua como de nutrientes. Entonces, es fundamental estimular la raíz en el momento preciso. ¿Y cuándo es eso? Cuando se produce en forma natural, la planta hace lo que se denomina el flash radicular, donde hace que sus raíces crezcan. Y después vamos a ver cuándo es ese momento.
Bueno, vamos a hacer un break, a ver, para después seguimos con la segunda parte, para no hacer tan pesado este video. Esta lámina muestra tres situaciones de racimo, donde podemos ver claramente que a la derecha tenemos un racimo, obviamente una baya terminada, con una pulpa carnosa blanca. En la parte media tenemos un racimo intermedio, pero en el fondo también es una baya terminada. Y a la izquierda podemos ver un racimo que definitivamente está blando o débil. Son racimos que en alguna época exportábamos y se podían exportar y tenían un buen precio, no tanto como los otros, pero también tenían su precio en el mercado. Sin embargo, hoy día, en un mercado que hoy día está abastecido todo el tiempo, ya les recuerdo que ya la ventana comercial no existe, por lo tanto hoy día este racimo ya no tiene cabida. En definitiva, ¿qué es lo que está dando esta consistencia? Es la cantidad de carbohidratos o azúcares que lleguen al racimo, manteniendo lo que les decía antes, con respecto a un follaje activo, a hojas activas que estén todo el tiempo funcionando en los niveles que les mencioné anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos una variedad Allison, que entiendo que algunos de ustedes ya están trabajando con esta variedad y seguramente algunos también van a ir haciendo estas plantaciones con la variedad Allison, que es una variedad que en términos generales se ha adaptado bastante bien a una serie de localidades, a diferencia de otras variedades que son un poquitito más específicas. Bueno, este caso fue bien particular porque nos llamaron unos productores de Copiapó, del interior de Copiapó, que tenían un problema porque antes de terminar su cosecha, tenían racimos colgados y dentro de cada racimo, o la mayoría de los racimos, tenían bayas que estaban blandas, que estaban en un proceso de deshidratación. Entonces, lo que hicimos fue hacer cortes longitudinales y pudimos visualizar en la valla firme, que ustedes pueden ver a la izquierda, en la valla firme teníamos perfectamente los conductos, que en este caso se llama lamela, que es el conducto que une a la planta y que surte los azúcares a la valla, lo teníamos totalmente habilitado como ustedes pueden observar acá. Y en las vallas blandas eso ya no existía, o sea, aquí ya no hay forma de que entren sustancias a la valla, o sea, ya no hay forma que entren compuestos a la valla, que en el fondo son los azúcares que van a dar la terminación, la firmeza, la materia seca. Y esta valla obviamente no va a llegar a ninguna parte, hagamos lo que hagamos. ¿Y eso por qué se estaba produciendo? Les voy a explicar un poquito más esto en forma simple. En forma simple, en este gráfico está descrito cómo se manejan o cómo se mantienen las concentraciones de las distintas fitohormonas de las cuales estábamos hablando dentro de la planta. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, las giberelinas, que tienen un ascenso, esto es, desde aquí está de floración en adelante, aquí es donde está el cero, es la floración. De ahí en adelante, las giberelinas aumentan y después empiezan a decaer levemente. La citoquinina, igual cosa, tiene un aumento y empieza a decaer. Y en el caso de la usina, en forma endógena, tiene un pic y después nuevamente tiene un pic bastante importante y posteriormente cae bruscamente la usina. ¿Por qué? Porque el etileno, que no se olviden que es la hormona de la madurez que produce internamente la planta, el etileno le dice a la planta, tienes que madurar, termina de trabajar, cierra la fábrica. Ese es el punto. Entonces, cae bruscamente la usina. Y al caer bruscamente la usina, obviamente que uno de los, si ustedes se recuerdan, uno de los funcionamientos o de las tareas que desempeñaba la usina era mantener los haces vasculares, que en el fondo son los conductos, los mantiene, los haces vasculares viables, que funcionen, que estén despejados, para que pueda fluir los compuestos a la valla, que puedan fluir los azúcares a la valla. Si la usina baja, los ductos, estos se empiezan a deteriorar. Por lo tanto, el flujo ya no ocurre y empieza a ser deficiente hasta que se detiene y ocurre lo que veíamos allí. Entonces, ahí tenemos un momento que nosotros externamente podemos intervenir
con algún producto que contenga auxinas para lograr que esta caída no sea tan brusca. Ahí tenemos una forma, y de ahí le voy a hablar de los productos, que podemos nosotros en un momento determinado mantener los niveles de auxina de tal manera que esta caída sea mucho más lenta y pueda mantenerse los haces vasculares, que son los conductos. Si se mantienen esos ductos, podemos seguir fluyendo con los azúcares a la valla. Si no, la valla llega hasta ahí. ¿Qué es lo que queremos en el fondo? ¿Qué es lo que queremos lograr? Queremos llegar a la cosecha con un escobajo verde. Ahí dentro del escobajo están los haces vasculares. Si no hay haces vasculares, obviamente que el escobajo se empieza a deteriorar y empieza a morir antes de tiempo. Nosotros necesitamos llegar a la cosecha con un escobajo joven, un escobajo verde, un escobajo vital. Esta es una variedad Mailén, es en ovalle, y usando una serie de otras técnicas, porque no es lo uno, pero además de los productos nuestros, hemos logrado mantener escobajos, llegar con escobajos mucho más vigorosos, más verdes, más viables a la cosecha. Ahora, ¿cómo se logra eso? Porque cuando uno habla de hormonas, habla de auxinas, habla de citoquinina, dice, no, yo entonces voy y compro auxina y la mezclo con agua y la aplico. No, las sustancias, las auxinas, las fitohormonas, necesitan un acarreador, necesitan algún producto, alguna sustancia que logre que la planta los absorba, los trasloque y los asimile. Y eso se denomina formulación. Entonces, las formulaciones que están hechas de la línea de Innoagro, en la cual yo represento, son formulaciones que están hechas en un caldo, que ese caldo son materias carbonadas, son compuestos carbonados que están hechos de cascarilla de cereales y son compuestos que tienen un proceso de fabricación, de elaboración, de tal manera que la planta no los rechace y pueda aprovechar de acarrear junto con esa sustancia, acarrea las hormonas que nosotros queremos entregar y los nutrientes que queramos entregar en la formulación. Y eso es importante porque, por ejemplo, en condiciones normales, en este cuadrito ustedes pueden verlo después con más calma, pero pongamos el caso del calcio. El calcio se demora para poder ser absorbido en un 50%, se demora por lo menos 1 a 2 días. Sin embargo, con las formulaciones nuestras que están hechas con la forma que les explicaba, que son formulaciones que neutralizan la molécula en este caso el elemento calcio, esa absorción se hace en menos de 2 horas. Y eso ayuda mucho al resultado. El producto que contiene una serie de elementos, pero fundamentalmente su mayor concentración está en auxinas, es el producto Foligen. Acuérdense del nombre, Foligen. Este es uno de nuestros productos que son fitohormonales, que tienen, no solamente tienen auxinas, también contienen trazas de citoquinina, también tienen trazas de giberelina, pero fundamentalmente la mayor concentración está dada por las auxinas. También contiene zinc. Entonces, es un producto que te ayuda precisamente a mantener los haces vasculares viables. Ahora, volviendo al gráfico que les mostraba adelante, del movimiento de la auxina endógena, entonces nosotros decimos o pensamos, bueno, ¿dónde posiciono el Foligen? ¿Dónde realmente voy a obtener una respuesta de este producto? Bueno, este producto, o mejor dicho, el elemento, la auxina que aporta este producto, los principales puntos en los cuales nosotros podemos lograr efectivamente diferencias es, en primer lugar, para elongación de racimo, el alargue de racimos que le llama, o elongación de inflorescencias. En ese momento nosotros, es un momento que si lo requerimos, porque algunas variedades lo requieren y otras no lo requieren, porque si una variedad tiene por naturaleza tiene racimos bastante interesantes en cuanto a tamaño, de buen hombro y todo eso, no hay problema, pero hay variedades que son en general, genéticamente, son más modestas en su expresión de racimo. Por ejemplo, la variedad Mailén, que les mostraba anteriormente, es de un racimo bastante modesto. Por lo tanto, ahí hemos hecho y hemos recomendado la aplicación de Foligen, que me aporta auxina y me permite elongar perfectamente el escobajo y no necesariamente estar recurriendo al giberélico que después me pasa la cuenta. Porque estas variedades, lamentablemente, el giberélico está trayendo consecuencias que no son las deseadas para el resultado. El otro posicionamiento que tiene la auxina es precisamente cuando empieza a caer.
Entonces empieza a caer la auxina endógena, la que produce la planta, y yo externamente puedo aplicar un producto, en este caso el Foligen, cuya mayor concentración está en auxinas, y puedo lograr elevar los niveles de auxina y mantener los ductos que permiten el flujo de azúcares a la valla, los puedo mantener más tiempo viables para que la valla termine mejor. Y el tercer posicionamiento que tiene es a nivel radicular, porque la auxina, si ustedes recuerdan el cuadro que vimos en el comienzo, la auxina es promotora de rizogénesis, o sea, de raicillas, de raíces. Si quiero estimular el crecimiento radicular, tengo que aplicar un producto auxínico. Entonces, aquí abajo también voy a aplicar auxinas, pero en el fondo aplico un producto que está formulado para aplicación vía riego, porque el Foligen nuestro está formulado para aplicación foliar. Y quiero aplicar auxina abajo, nosotros formulamos un producto que se llama Raigen, cuya mayor concentración también está en auxina, pero está enfocado a aplicaciones radiculares. ¿Cuándo se aplica el producto para elongación de escobajo? Este es el momento, cuando el brote tiene más o menos unos 30 centímetros aproximadamente, el racimo empieza recién a abrir sus hombros o las alas que le llaman, y ese es el minuto donde hace el mejor efecto la auxina del producto Foligen. En las dosis que les voy a mandar después y les voy a explicar para que tengan el detalle, se los mando por correo, eso Eduardo tiene toda la información y se la voy a mandar y cualquier pregunta me la hacen, pero es ahí donde yo tengo ese resultado si es que necesito elongar escobajo. El producto que se aplica vía riego se llama Raigen, que también tiene un alto contenido de auxinas, pero está formulado, está fabricado de tal forma que está indicado para aplicaciones vía goteo. Entonces, teníamos los tres posicionamientos en los cuales nosotros podemos lograr diferencias mediante aplicación de productos formulados que contengan un alto nivel de auxinas. 500 partes por millón es lo que tiene de auxina, por litro. Bueno, y por otro lado nosotros tenemos ahora, bueno, ¿qué más me falta? Si ustedes se fijan, la citoquinina también tiene un alza en un periodo posterior a la floración, pero empieza a decaer también. Y es allí donde yo necesito la citoquinina para promover división celular, que posteriormente me va a permitir tener una valla de mejor calibre. Y ustedes usan citoquinina. Entonces, nosotros tenemos un producto formulado con citoquinina, pero usamos una citoquinina que se llama benzilaminopurina. Y la benzilaminopurina es una citoquinina denominada blanda. A diferencia del CPPU, que ustedes lo conocen, y el PDZ, que son citoquininas que tienen un muy buen efecto como promotores de división celular, sin embargo, la planta, dicho en términos simples, la desconoce. Por lo tanto, cuesta mucho que se deshaga de ella, cuesta mucho que la degrade y hace estragos en la planta. Posterior a eso, nosotros tenemos vallas de buen calibre, pero después tenemos falta de color, atraso en madurez, tenemos astringencia, tenemos desgrane, tenemos escobajo engrosado, etc. Y eso le ha pasado a la mayoría. Entonces, la opción es usar una citoquinina que sea más amigable, una citoquinina que la planta reconozca en forma más simple. ¿Y por qué la reconoce? Porque la molécula, la forma molecular que tiene el compuesto es muy parecido a la zeatina, que es la citoquinina natural que tiene la planta. Por eso la planta la logra detoxificar o degradar en forma más rápida. O sea, para la planta es más fácil deshacerse. Una vez que hizo el trabajo la citoquinina, se deshace fácilmente de la sustancia, por lo tanto, no tiene efectos colaterales indeseados. Aquí está la estructura química de la zeatina y de la benziladenina, que son relativamente parecidas en buena parte. Por ese motivo la planta la reconoce como conocida, digamos. Y la vía de degradación que se la muestro porque tiene una vía de degradación donde participan algunos compuestos que se denominan enzimas y la planta logra deshacerse rápidamente y en 20 días ya no hay trazas de la citoquinina benzilaminopurina. Esa citoquinina está incluida en nuestro producto que se llama Celefrut.
Ya Eduardo lo conoce, sabe bien, bueno, yo le voy a mandar las dosis que normalmente hacemos, aplicamos, y los resultados que hemos obtenido son tan igual como puede ser una citoquinina TDZ o una citoquinina CPPU, con la diferencia que no tienen efectos colaterales indeseados. Ahora, volvemos al cuadro nuevamente para ubicarnos. Teníamos posicionado las auxinas en los momentos que dijimos, elongación de escobajo, para mejorar los haces vasculares o los ductos que llevan a la fruta los azúcares, y para estimular rizogénesis el raigen, si ustedes recuerdan. Y la citoquinina, mediante el Celefrut, logramos nosotros estimular la división celular para obtener un mejor calibre sin tener secuelas que no queramos obtener. ¿Qué nos falta ahora? ¿Cómo lleno? ¿Cómo logro que la valla más rápidamente acarree los azúcares? Que es lo que me interesa, acelerar el proceso de movimiento de azúcares a la valla. Ahora bien, en eso no hay ningún tipo de discrepancia ni discusión de todos los estudios que se han hecho hasta la actualidad, y el potasio es el elemento fundamental que participa en los procesos de determinación de fruta, ya sea para mejorar los Brix o el contenido de azúcar, el sabor, el calibre, el peso, porque está dado por la materia seca, la firmeza, el color y la madurez. O sea, el potasio es el protagonista. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que generalmente nosotros hemos usado como fuente de potasio, usamos nitrato de potasio, muriato de potasio, sulfato de potasio, potasio por todos lados. Yo creo que los suelos hoy día no tienen, no hemos encontrado suelos carentes de potasio. En general todos los suelos tienen buena disponibilidad de potasio, pero lamentablemente ese potasio no está llegando en el último tercio, al final, a la fruta, cuando nosotros necesitamos que se produzca el llenado de la fruta, el acarreo de azúcares. El acarreo de azúcares lo hace fundamentalmente, o es el gran socio que tiene el azúcar para llegar a la valla, es el potasio. Pero el potasio, cuando viene de orígenes como le estoy mencionando, nitrato de potasio, sulfato de potasio, muriato de potasio, no está llegando como corresponde. Y eso ocurre por lo siguiente, porque el potasio, cuando entra a la planta, se mueve fundamentalmente vía xilema en el primer estado, en el primer tramo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando empieza la acumulación de azúcares. Cuando empieza la acumulación de azúcares, o sea, el embero que se llama, la pinta en las variedades de color, ya el movimiento por el vía xilema, en el cual es muy eficiente los productos que le estoy conversando, los fertilizantes en base a sales, como nitrato, como sulfato, como muriato de potasio, esos funcionan muy bien en esta primera etapa y síganlos usando, no hay problema. Pero al final, desde pinta en adelante, lamentablemente el movimiento ya no es vía xilema, que son los ductos principales que mueven los nutrientes y el agua dentro de la planta. Pero posteriormente, cuando tiene que llegar el azúcar de la hoja a la valla, se mueve fundamentalmente por unos ductos que son tejidos vivos que se llama floema. Y esos conductos, la verdad que el potasio, cuando va con su carga natural, no alcanza a llegar. Entonces tiene que ir formulado, tiene que ir con de cierta manera neutralizada su carga para que se mueva bien. Ese es el momento aquí donde nosotros hemos tenido excelentes resultados con la formulación de un potasio que se llama el producto Fertigen Potasio. El Fertigen Potasio funciona fundamentalmente muy bien, no se olviden, desde pinta en adelante, para lograr la terminación más rápida de la fruta. Hemos logrado concentrar cosecha con aplicación de Fertigen Potasio. El Fertigen Potasio se aplica vía riego y se aplica en dosis de 30 a 40 litros por hectárea. Nada más. Una vez, no es necesario, se puede dividir la dosis, pero una vez, máximo 2 veces y no hay problema. Y las sales potásicas, el nitrato de potasio, el sulfato de potasio y el cloruro de potasio o muriato de potasio funciona muy bien en el periodo previo. Por lo tanto, ¿cuál es la sugerencia? Oye, primero vean la disponibilidad de potasio que tienen en el suelo. Si hay suficiente potasio, a lo mejor pueden bajar un poco ustedes
la cantidad de potasio o fertilizantes potásicos tradicionales que están ocupando y ustedes lo compensan aplicando una formulación más refinada que le permita al potasio hacer su trabajo en forma más fluida en la terminación de fruta. El Fertigen Potasio, como les decía, tiene un contenido de potasio de un 24%, que es bastante menor, digamos, si nosotros lo calculamos en unidades de potasio que estamos entregando, pero la gran diferencia que tiene es que ese potasio efectivamente llega a la baya. Y ese potasio logra acarrear los azúcares, que son lo que a nosotros nos interesa, que es la terminación de la fruta o la materia seca está dada por el contenido de azúcares, de carbohidratos o fotosintatos que se llaman, que están fabricados por las hojas, como les explicaba al comienzo. Entonces, con el Fertigen Potasio hemos logrado una mayor absorción de potasio por las raíces en el periodo de llenado. Además, te ayuda a la mejor absorción de agua, pero lo más importante, que aumenta el nivel de azúcar y materia seca de la fruta al final del periodo, que generalmente nos cuesta mucho lograr ese resultado. Ese es el Fertigen Potasio, que está en una base orgánica, obviamente, está formulado para aplicación vía goteo. Y si volvemos al cuadro que le estaba mostrando al comienzo, en el gráfico, nosotros tenemos ahora las formulaciones, o sea, ya sabemos lo que aportan, que por qué están funcionando, por qué hormonas me están otorgando, porque me están obteniendo ese resultado. Ya sabemos que son auxinas o son citoquininas, etc. Ahora le vamos a hablar de los productos. O sea, si nosotros queremos lograr elongación del cobajo, tenemos el producto Foligen. El Foligen aplicado en el periodo de 30 centímetros, cuando la valla está expandiendo recién sus hombros, es el minuto para lograr una elongación. Las dosis se las voy a enviar, pero del orden de 2 litros a 3 litros por hectárea, no más que eso. Y posterior a eso, cuando empieza, previo a la madurez, este producto se aplica más o menos 40 días después de la floración, que más o menos coincide con el periodo entre cierre de racimo e inicio pinta. Ahí se aplica el Foligen. Y con el Foligen nosotros logramos levantar las auxinas, que es lo más importante, para evitar el deterioro, no se olviden de los ductos o los haces vasculares, que es fundamental. Y finalmente el Fertigen Potasio, que se aplica ya para el periodo de pinta en adelante o en vero, y ese potasio logra perfectamente aumentar el nivel de azúcares y ayuda a la terminación, a la mejor firmeza y un mayor peso de la fruta. Y el Raigen, que también no se olviden que aporta fundamentalmente dentro del equilibrio hormonal que está otorgando, pero la mayor concentración está en auxinas. Y el Raigen a la raíz. ¿En el periodo cuándo? Cuando se produce el flash radicular. Y está establecido que el flash radicular en nuestra zona se produce, o el mayor crecimiento de raíces se produce precisamente del periodo de floración en adelante. Es ahí el momento cuando la planta estimula su crecimiento radicular y nosotros externamente podemos favorecerlo, agregándole además un poco más de auxina por intermedio de una formulación como es el Raigen. Aquí tenemos algunos resultados que hemos tenido nosotros con nuestros clientes, con nuestros amigos que vienen aplicando esto. Esto es de Elqui, del Cerrito, lo que es del señor Luxi, un predio del señor Luxi, donde nosotros ya llevamos trabajando con ellos más de 4 años con el Fertigen Potasio y hemos logrado definitivamente, ustedes pueden ver aquí los niveles de potasio que están medidos por los análisis que hace Agrichem, que se lo hace a ellos, digamos, nosotros no tenemos intervención en esto, son los análisis que ellos internamente hacen en sus agrícolas y han logrado elevar los niveles de potasio en el último tercio, que es precisamente donde generalmente no lograban hacerlo. Eso fue hace 2 años atrás y posteriormente este año nuevamente lograron exactamente lo mismo y lograron subir los niveles porque hicieron la aplicación entre el 12 y el 18 de noviembre, aplicaron 40 litros por hectárea de Fertigen Potasio, y aquí está el potasio, y ustedes pueden ver entre el 12 y el 18 de noviembre, más o menos en esta fecha, y lograron subir los niveles que venían en baja, 1,05, 1,43, 1,45, y de repente 1,66, 1,87, 2,26, 1,92. O sea, lograron subir los niveles de potasio, lo cual, dicho por ellos mismos, no habían logrado con anterioridad. Bueno, en el fondo eso era lo que yo les quería comentar. Ahora, este tema
traté de hacerlo lo más simple y lo más entendible posible. Son temas bastante complejos. La línea, como yo les decía, la línea Innoagro es bastante amplia, o sea, hay una serie de otros productos más que están disponibles, pero fundamentalmente yo quería posicionarlo en aquellos productos que están haciendo diferencia para problemas que nosotros tenemos hoy día. Nosotros tenemos hoy día que lograr altas producciones, y eso implica obviamente que al colocar mayor producción de fruta en el parrón vamos a demorarnos más en terminar esa fruta, y por otro lado el mercado además nos está exigiendo un escobajo verde, y eso no logramos hacerlo. O sea, lamentablemente llegamos con buena fruta, pero el escobajo en ese proceso se nos deteriora. ¿Por qué se deteriora? Nuevamente le insisto, porque en forma natural la planta da las señales para que el haz vascular, que es el ducto que va dentro del escobajo, se vaya deteriorando, y por ende se deteriora el escobajo también. Ahora, no es solamente aplicar un producto, hay una serie de otras cosas más que ustedes tienen que hacer también para evitar un deterioro después de la cosecha. O sea, si ustedes se demoran mucho entre la cosecha y la entrada de frío con el producto y dejan la fruta en espera, sobre todo en las condiciones climáticas que existen y con la humedad relativa que existe y los calores que hay en Vallenar, al interior de Vallenar, obviamente que ese gran trabajo que pudiesen haber hecho se va a arruinar al final del periodo. O sea, es fundamental que ustedes hagan una labor rápida, que entre la cosecha y la entrada a frío o transcurra el menor tiempo posible, mantener ese escobajo protegido o las cajas no asolearlas, etcétera, 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 que son cosas que ya yo creo que ustedes las conocen. Bueno, yo quedo atento a cualquier inquietud que ustedes tengan. Podemos conversar de otros productos más en otra oportunidad, pero tampoco quise prolongar mucho más la charla para hacerla entendible y realmente enfocarme en aquellos puntos que son, para mi gusto, son verdaderos puntos críticos que se están produciendo en la producción de fruta. Y bueno, eso era por el momento, así que por ahora me despido. Gracias a todos y ya nos conoceremos, ya pasará la pandemia y tendremos la oportunidad de conocernos cuando pueda yo viajar a la zona. Que esté muy bien. Adiós. Hasta luego.